Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Dolly Marina Valencia, soy abogada, especialista en Derecho Público y tengo un MBA en Administración de Empresas con especialidad en Dirección de Proyectos. La temática de hoy está relacionada con los derechos de primera generación. Para ello, el orden temático que hemos dispuesto será el siguiente: derechos que pertenecen a este grupo, génesis y contexto, características de los derechos, contenido e identificación de sus dimensiones, importancia de las características de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, instrumentos normativos que garantizan la protección de estos derechos civiles y políticos en Colombia. Los derechos de primera generación, entonces, son los llamados derechos civiles y políticos, los cuales también forman parte del grupo de derechos humanos. Se denominan simple y llanamente derechos de primera generación porque fueron estos los primeros derechos en ser reconocidos tanto internacionalmente como históricamente y en el ordenamiento jurídico interno de los diferentes países que aceptan su existencia. La división de los derechos humanos en 3 generaciones se venía utilizando más o menos desde 1977 en Francia y solo hasta 1979 el jurista checo Karel Basak del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, la propone para ser aceptada de manera institucional. Bajo esta categorización, entonces, los derechos de primera generación serían los derechos civiles y políticos, relacionados con las libertades individuales. Los derechos de segunda generación serían entonces los derechos económicos, sociales y culturales que, como bien lo indica su nombre, atañen con reivindicaciones de tipo social, económico y cultural. Y los derechos de tercera generación son los derechos ambientales y de preservación de la especie humana, relacionados con las relaciones armónicas entre los estados y de las personas con el medio ambiente o la naturaleza. Esta división realmente no implica jerarquía, es decir, todos los derechos humanos son igualmente importantes. Cuando decimos derechos de primera, segunda y tercera generación, no implica esto entonces que los derechos de primera generación sean más importantes que los de segunda. Todos son igualmente importantes. La clasificación se dio simple y llanamente por un asunto de orden cronológico. A este respecto, la Conferencia de Derechos Humanos de Viena, celebrada en 1993, afirmó que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Vamos a mirar entonces la génesis y el contexto en el cual surgen estos derechos humanos, cuál era el momento histórico que se estaba dando en la época en que se desarrollaron. Estos derechos son el fruto de un trasegar histórico muy complejo de la humanidad en busca de la realización de ese eterno paradigma que conjugue los conceptos de vida, libertad, propiedad, dignidad y seguridad. Tremenda búsqueda en la que estaban enfrascados. Se desarrollan y se concretan en Occidente como respuesta a las protestas de los movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII bajo un régimen feudal y clerical. Lo interesante de su génesis u origen es que estos datan de transformaciones muy profundas de aquella época, que se nutrieron y se apropiaron de ideas y experiencias tanto propias como ajenas. Cuando digo esto, quiero hacer énfasis en que si bien fue la Revolución Francesa en el año de 1789 la que nos proporcionó a la humanidad
una carta de derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se extendió más allá de sus fronteras. También es cierto que esta carta estuvo nutrida con experiencias dadas en otras latitudes y que, más interesante aún, es que recogió no solo una experiencia, una elaboración jurídica y política de la época, sino también una experiencia filosófica, literaria y artística, que en aquel momento se oponía a las fuerzas ciegas representadas en la tradición y en la costumbre. Este movimiento, que recibe el nombre de Ilustración y que data de finales del siglo XVII, está representado en figuras tan connotadas que van desde Descartes a Locke, a Bacon, a Galileo, Hobbes, Leibniz, Newton, Spinoza, Voltaire, Rousseau, Montesquieu y muchos grandes hombres que nutrieron con sus ideas este movimiento de la Ilustración. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se nutre entonces no solo de este movimiento iluminista, sino también de experiencias como la Declaración Inglesa de 1689, en donde ya habían sido reconocidas garantías y principios tan importantes como el principio de legalidad y el habeas corpus. Asimismo, también se nutre la Declaración Francesa de la Declaración de Independencia que hace los Estados Unidos al Reino de Gran Bretaña, en la que fueron proclamados el 4 de julio de 1776 dos principios básicos: libertad e igualdad, así como un contenido muy próximo al concepto moderno de nuestros estados: igualdad, separación de poderes, poder del pueblo a sus representantes, libertad de prensa, poder militar subordinado al civil, derecho a la justicia, libertad de culto religioso. Fueron, entre otros, contenidos de la Declaración de Estados Unidos. Esta declaración fue claramente influenciada por el movimiento de la Ilustración y conceptos como derecho natural, libre determinación y las ideas del filósofo John Locke trazaron el contenido de la Declaración de Estados Unidos. Este documento es de vital importancia entonces para la posterior elaboración de los contenidos de la Carta Francesa, la cual, arropada también por las mismas ideas, en su preámbulo reconoce derechos inalienables del hombre como el respeto a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Este último derecho, búsqueda de la felicidad, se nos puede antojar un tanto estrambótico, dado que su contenido es muy subjetivo y de difícil materialización y concreción. No obstante, no deja de ser un principio hermoso y utópico en donde vemos claramente cómo aquel movimiento estuvo influenciado por los poetas y por los artistas de la Ilustración, lo que despoja al ideal de ese rigor normativo que casi siempre está muy alejado del querer básico y primario de los pueblos. Tanto en la Declaración Francesa como en la norteamericana, los derechos civiles son considerados derechos naturales, o sea, que nacemos con ellos. Son preexistentes a la organización política y del Estado. Con respecto a los derechos políticos propiamente, su reconocimiento está plasmado en la Declaración Francesa en el artículo 6, cuando nos dicen expresamente: la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente o a través de sus representantes en su formación. Aquí vemos entonces cómo están los primeros gérmenes de los derechos políticos y cómo también se insinúa
esa primera concepción de democracia participativa y democracia representativa. Es así entonces como la Revolución Francesa, enarbolando sus principios de libertad, igualdad y fraternidad, a diferencia de la inglesa y de la norteamericana, se convierte en una causa común que beneficia entonces no solo al pueblo francés, sino que beneficia a toda la humanidad. Respecto a esto, Manuel González Prada, refiriéndose a la Revolución Francesa, nos ha dicho: la revolución significa ruptura con las malas tradiciones de lo pasado, golpe de muerte a los restos del feudalismo y establecimiento de los poderes públicos sobre la base de la soberanía nacional. El 14 de agosto muere la antigua sociedad francesa con sus privilegios y sus castas. Pero el día que la Asamblea Constituyente declara no los derechos del francés, sino los derechos del hombre, surge para la humanidad un nuevo mundo moral. Desaparece el siervo y nace el ciudadano. Al derecho divino de los reyes sucede el derecho de rebelión y el principio de autoridad pierde la aureola que le ciñeron la ignorancia y el servilismo. El contexto, pues, de la revolución no puede haber sido mejor definido que en la forma que lo hace Manuel González Prada. Estos derechos surgen en un momento en el que la sociedad de manera definitiva rompe con su pasado, influenciando y atravesando aspectos tan importantes y tan vitales de la época como el económico, el político, el religioso, el social. Ya no hay verdades absolutas entonces, provenientes de la divinidad, de designios o misterios metafísicos. La historia se ve supeditada a la minuciosa confrontación de datos, toda vez que la certidumbre es reemplazada por la actitud crítica. El hombre civilizado, en palabras de Rousseau, avanza hacia un esclarecimiento de su conciencia, hacia una comprensión racional de la vida. En este contexto podríamos decir que todo debía ser probado. Como ya dijimos, no había verdades absolutas. El llamado era ¿cuál? A que solo creyéramos en un criterio, la razón. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento, sapere aude, como diría Kant, cuando respondió magistralmente a la pregunta ¿qué es la ilustración? Kant nos dice: la ilustración es el movimiento del hombre al salir de una puerilidad mental de la que él mismo es culpable. Puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable cuando no es la falta de inteligencia, sino de decisión y de valor para pensar sin ayuda ajena. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. Esta es la divisa de la Ilustración, que recoge en muy pocas palabras todo lo valioso que fue y que representó aquel movimiento para la humanidad. Por esto, muchos autores sostienen que Ilustración, Iluminismo y Revolución crearon un vínculo que es indisoluble. Es impensable la revolución sin el movimiento racionalista, que en un inicio es cierto que sirvió a terratenientes y a nobles, pero este movimiento pronto supo zafarse de la teoría y volverse en acción, transformarse en un instrumento de poder al servicio de los pueblos. Este movimiento que ubica al hombre como centro, reconociéndole derechos inalienables como la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad, la libre expresión,
el derecho de asociación. Era de esperarse entonces que sirviera de estructura básica a una nueva concepción que trascendería a las clases y al mismo continente que lo gestó. No obstante, pues no podemos dejar de lado que tanto la Declaración de Independencia de Estados Unidos como la francesa y el mismo movimiento iluminista recogieron también concepciones de muchas otras culturas y valoraciones éticas y morales que propugnan por principios como el bien común, las limitaciones de los poderes del Estado, la igualdad y la defensa de los menos favorecidos, siendo ideales que fundaron la vida en comunidad de pueblos como los persas, los babilónicos, los griegos, y que también trascendieron las religiones budistas, judías y cristianas. Es todo un ciclo en el que las culturas se alimentan unas de otras y de la cual nosotros, las generaciones de ahora, somos los grandes beneficiarios. A pesar de los detractores y críticas que el movimiento iluminista ha tenido, este debe ser analizado en su contexto, siendo indiscutible la importancia de todo este cambio, de esa ruptura que se dio en aquel momento para la concepción de los estados democráticos modernos. Soberanía en cabeza del pueblo, separación de poderes, principio de legalidad, Estado de Derecho, garantía de igualdad ante la ley, son entre otros los reconocimientos que las sociedades modernas debemos a aquellos que se atrevieron a romper con su pasado en aras de transformar radicalmente sus condiciones. Las declaraciones de Estados Unidos y de Francia son entonces los primeros documentos políticos en reconocer y concretar expresamente los derechos civiles y políticos. No obstante, estos fueron textos que tenemos que aceptar que fueron inacabados, pues muchos fueron los excluidos de su contenido. Mujeres, niños, minorías no fueron tenidos en cuenta. Más adelante, con el transcurso del tiempo, fueron reconocidos sus derechos, derechos que se han ido entonces transformando y complementando con el paso de la historia. Por ejemplo, con las revoluciones de finales del siglo XIX y principios del XX, mexicana en 1917 y bolchevique en 1918, se da el reconocimiento y la expansión de los derechos sociales, económicos y culturales, y la tácita aceptación de estos como el medio para el cabal ejercicio de los derechos civiles y políticos. Miremos entonces, después de haber visto todo este contexto en el cual se gestan y se desarrollan los derechos civiles y políticos, ¿cuáles son las características entonces que podemos deducir de estos derechos civiles y políticos en un inicio? Diríamos entonces que aparecen como un factor de racionalización del Estado. Ya no se obedece entonces ni a la tradición ni a la costumbre, sino a la norma en virtud de la racionalidad del derecho. Ya no hay siervo, hay ciudadano que participa activamente en el uso de sus derechos políticos. El sujeto activo es el individuo, considerado como un todo, lo que conlleva entonces a una concepción individualista de los derechos. Se reconoce un ámbito en el que el individuo es soberano y el Estado no puede entrar. Los derechos de propiedad, libertad y seguridad son parte central de su desarrollo y de su contenido. En virtud del principio de legalidad, la ley debe regular toda la actividad estatal, siendo entonces la ley el límite para el Estado. La ley reconoce en aquel momento y garantiza el principio de división de poderes, reconoce también el principio de la independencia del Poder Judicial.
Su reconocimiento, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, se concreta entonces con la forma que ha sido denominada y conocida como Estado de Derecho, que es la simple sujeción a la ley, a la norma. Estos derechos tratan entonces, miremos de qué tratan, cuál es el contenido de los derechos civiles y políticos. Tratan, como lo hemos enunciado desde un inicio, de la libertad individual y la participación de los ciudadanos en la vida política de sus países. Es decir que estos derechos protegen al individuo de los excesos, abusos y arbitrariedades que puedan ser cometidos por los estados. El derecho a no ser encarcelado arbitrariamente, ni condenado sin un juicio justo de acuerdo con el procedimiento establecido, repara posibles atropellos que amenacen nuestra integridad. Los derechos civiles y políticos, entonces, están destinados a la protección individual del ser humano contra cualquier tipo de agresión proveniente de algún órgano público. Imponen ellos al Estado el deber de abstenerse, de interferir en el ejercicio pleno de su uso y goce. Solo podrán ser limitados entonces estos derechos en las condiciones que hayan sido previamente establecidas en la Constitución y en la ley. Conforme con lo anterior, a los estados que acogen y defienden la teoría de los derechos humanos, les representa esto el tener que reconocer en la esfera de la moralidad privada un ámbito en el que el individuo es soberano, en el que el Estado no puede entrar de forma arbitraria. Por lo tanto, estos derechos no pueden violarse ni aún en los estados de excepción. Diferente es que ellos puedan ser limitados en las situaciones previamente estipuladas en la Constitución o en la ley, pero no pueden ser violados. Algunos derechos pueden suspenderse por causas excepcionales. Empero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al respecto nos ha dicho que no podrán suspenderse bajo ninguna circunstancia el derecho a la vida, ni podrá suspenderse la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, esclavitud o servidumbre, la de ser encarcelado por no cumplir obligaciones contractuales, la de no ser juzgado por delitos no consagrados en tipos penales preexistentes a los hechos, esto en virtud del principio de legalidad y de retroactividad. Ni tampoco puede suspenderse el derecho a que se imponga la pena más benévola para el delito cometido, en virtud del principio de favorabilidad penal, ni el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. La Constitución Política de Colombia al respecto, en 2 de sus artículos que forman parte del bloque de constitucionalidad, ha manifestado. Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Lo anterior en consonancia con el artículo 214, numeral segundo, en donde se ha estipulado que en los estados de excepción no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del gobierno internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos. De conformidad con los tratados internacionales, las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Esto dice pues el artículo 214 de nuestra Constitución Política. No debemos confundir entonces la obligación del Estado, pues si bien por un lado se le exige el deber de abstenerse para no vulnerar el uso y goce de los derechos civiles y políticos,
por el otro le corresponde actuar para garantizar las condiciones idóneas para su ejercicio y su pleno cumplimiento. Vamos a mirar entonces los ámbitos donde se concretan estos derechos civiles y políticos. Los derechos humanos que encuentran su justificación en este principio de autonomía individual o derechos de libertad están vinculados a lo que podríamos denominar el libre desarrollo de la personalidad, concepto que ha sido ampliamente desarrollado por nuestra Corte Constitucional. Estos también pueden ser conocidos como derechos civiles propiamente, que se concretan entonces en ámbitos o en dimensiones como las siguientes. Estos son apenas algunas de las muchas dimensiones en las que se pueden concretar. En primer lugar, podríamos hablar de los derechos relativos al desarrollo de la vida privada. El derecho que tenemos, por ejemplo, a escoger nuestra propia sexualidad. En este campo, los movimientos LGTBI han tenido grandes conquistas desde el punto de vista cultural, social y jurídico. El derecho a crear nuestra familia en la forma como lo consideremos pertinente, el derecho a la propiedad, o sea, a tener unos bienes, el derecho a tener una personalidad jurídica, el reconocimiento e identificación personal. Este es muy importante porque a través de pues obviamente podemos contraer derechos y obligaciones. El derecho al buen nombre, a la honra. Un segundo ámbito de estos derechos los podríamos concretar en los derechos de libertad. Libertad de expresión de ideas, de actitudes religiosas, políticas e ideológicas. Un tercer ámbito podría ser el de libertad al trabajo, la libertad que tenemos todos para escoger libremente la profesión u oficio que queremos seguir en la vida, la creación de empresas, desarrollo de iniciativas artísticas, científicas, empresariales, intelectuales. En cuarto lugar, la libertad de movimiento o de desplazamiento, todos aquellos derechos que protegen pues la libertad que tenemos de desplazarnos de un lugar a otro en nuestro país o por fuera de nuestro país. En quinto lugar, tendríamos los derechos que están en la órbita de la seguridad personal y defensa de nuestros intereses, como el derecho a ser oído, a contradecir las pruebas que se aduzcan en nuestra contra, el derecho a pedir pruebas, el derecho a un debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho de petición, derecho a no declarar en contra nuestra. Son estos entonces algunos de los ámbitos en que se concretan esos derechos civiles. Nos quedaría faltando un ámbito que es muy, muy importante en materia de derechos civiles y son los que protegen la integridad corpórea de los individuos, el derecho a la vida, a la integridad personal. Y en virtud de estos derechos, entonces, las prohibiciones que se hacen de desaparición forzada, de tortura, detención arbitraria, tratos crueles, inhumanos o degradantes, esclavitud, servidumbre, trata de personas o comercio de personas. En estos ámbitos prácticamente podríamos aglomerar esos derechos civiles, aunque como les digo, son muchos más los ámbitos que pueden surgir en la medida que analicemos estos derechos minuciosamente. Los derechos políticos implican la potestad del pueblo de intervenir directamente en ejercicio de su soberanía o a través de sus representantes en las diferentes instancias que están catalogadas en la concertación, el control y la vigilancia de la gestión pública. Por eso estos derechos son denominados derechos de participación. Algunos mecanismos de participación que trae nuestra Constitución política serían entonces el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato.
Miremos estos derechos, este grupo de derechos políticos, en qué ámbitos entonces también podrían concretarse. En el ámbito de la elección, elegir y ser elegidos para cargos públicos, formar parte de partidos y de movimientos políticos, participar en los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes. También ese ámbito tan importante en el que los ciudadanos hacen la vigilancia y el control de la gestión pública. Acá, por ejemplo, en este punto presta las veedurías ciudadanas una importancia grandísima a nuestras democracias actuales. Son fundamentales en ese campo las veedurías ciudadanas. Como ya dijimos, esos ámbitos donde se concretan los derechos, en la medida en que la historia pasa, los tiempos cambian, van entonces complementándose y desarrollándose cada vez más. Miremos dos características que fueron enunciadas en un inicio y sobre las cuales quiero volver porque son fundamentales a la hora de desarrollar la teoría moderna de los derechos humanos, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos políticos y civiles con los demás derechos humanos. En la medida en que los derechos humanos pueden ser catalogados como una teoría de la justicia que propende por un ideal de orden social, que ofrezca entonces respuestas a los principales conflictos que surgen de la vida en comunidad, se torna necesario dotar de contenido ese ideal de orden social. ¿Cómo llevarlo a la práctica? En este sentido, el principio de autonomía de la individualidad o principio de libertad sobre el cual recae la razón de ser de los derechos políticos y civiles, requiere de unas condiciones económicas, culturales y sociales en que estos derechos puedan concretarse de manera efectiva. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos en este sentido, en su preámbulo reza, reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal de ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como sus derechos económicos, sociales y culturales. A un hombre que ha carecido de educación, que ha estado marginado socialmente y que ha sido privado de oportunidades en materia económica, no le estarán dadas las condiciones ideales para la concreción y materialización de sus libertades individuales. Por ejemplo, este ciudadano que no ha tenido acceso a la educación, ¿cómo podemos nosotros entonces exigirle a este ciudadano que participe con actitud crítica en las decisiones de su país? ¿Cómo aspiramos a tener ciudadanos informados y propositivos que no acudan a las vías de hecho o de la violencia para solucionar sus conflictos cuando no han podido acceder a los bienes más básicos? Está más vigente que nunca la pregunta sobre la validez de los principios que inspiraron la Revolución y que desde la misma Revolución Francesa ha suscitado polémica con seguidores y detractores, y que fuera reformulada por Émile Durkheim. Él nos dice entonces, es cierto que, de hecho, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a otro. Si bien Durkheim concluye que como verdad teórica los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pueden refutarse, también concluye que ellos subsisten como hechos sociales,
como manifestaciones de un tiempo y de una sociedad que expresa sus necesidades, siendo entonces esto lo que en verdad debemos juzgar al momento de ir a medir la verdad objetiva de estos principios, libertad, igualdad y fraternidad. Lo que realmente debemos medir es la vigencia de la realidad que los gestó. El llamado de Durkheim entonces es a que estos hechos sociales no sean analizados con el rigor del método científico, dado que estos principios no son teoremas, son aspiraciones de una nación, aspiraciones de un pueblo. En Colombia, por ejemplo, la Constitución política ha consignado el derecho a la paz. Este derecho más subjetivo no puede ser. Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado: la paz constituye uno de los propósitos fundamentales del derecho internacional, un fin fundamental del Estado colombiano, un derecho colectivo en cabeza de la humanidad, dentro de la tercera generación de derechos, un derecho subjetivo de cada uno de los seres humanos individualmente considerados y un deber jurídico de cada uno de los ciudadanos colombianos a quienes les corresponde propender a su logro y mantenimiento. Miremos entonces cómo acá la Corte Constitucional este derecho a la paz lo ubica tanto como un derecho de tercera generación, al manifestar que es un derecho colectivo, como también un derecho de primera generación, al manifestar que es un derecho subjetivo de cada uno de los seres humanos individualmente considerado. Asimismo lo trae como derecho y como deber para todos los ciudadanos. Actualmente, muchas personas podrían entonces asegurar que los derechos humanos no son más que conquistas teóricas y derechos nominales que no se cumplen. No obstante, la respuesta será la misma que dio Durkheim en aquella época. Son aspiraciones que siguen vigentes y que reflejan el querer de los pueblos, que aceptamos su llamado y su validez en los contextos actuales. Así Colombia esté polarizada en el cómo, parece ser en todo caso que hoy ningún colombiano se niega a la aspiración de tener una Colombia en paz. Estos derechos entonces así puedan ser catalogados como subjetivos, son válidos en cualquier contexto. Como hemos dicho, dotar de contenido ese ideal de orden social resulta clave para que no hablemos de derechos nominales, sino de derechos como poderes de los ciudadanos que realmente son derechos jurídicamente exigibles. La proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1968 sobre este punto señaló: como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos, sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, resulta imposible. La consecución de un progreso duradero y la aplicación de derechos depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y social. En esta manifestación vemos claramente cómo no solo se exigen condiciones con respecto a los derechos civiles, económicos y políticos, sino que también se hace un llamado a los estados para que tracen, definan políticas internacionales y nacionales de desarrollo económico para que estos derechos puedan concretarse. Defender entonces este ideal de derecho es defender nuestro modelo jurídico-político de Estado social de derecho. No solo se trata entonces del cumplimiento y del acatamiento de la norma, esto sencillamente sería Estado de Derecho. Si solamente dijéramos acatemos la norma, estamos en presencia solamente del Estado de Derecho. La palabra clave es social.
En palabras de la Corte Constitucional, ¿qué implica un Estado social de derecho? Dice la Corte Constitucional, la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas, es decir, que en este concepto se resalta que la voluntad del constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también se le exige que él mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y superar los apremios materiales. Si bien considero que uno de los mayores retos a superar para materializar el paradigma que conjugue de manera armónica libertades individuales con intervención estatal es la voluntad manifiesta por parte de los gobiernos, también es absolutamente necesario la superación de las barreras y condiciones que impone la concepción que se tenga de desarrollo económico y social. Este tema es clave para que las libertades, los derechos y las aspiraciones de nuestras sociedades puedan concretarse en realidades. Así como es impensable la Revolución Francesa, la de Estados Unidos, sin las ideas y sin la filosofía del movimiento iluminista que rompió, como bien lo afirmó González Prada, con los rezagos del feudalismo, con las castas y privilegios de la época, con la tradición y con la costumbre de aquellos pueblos, para nuestra época resulta impensable la concreción de estos derechos sin crear un lazo indisoluble con el concepto de desarrollo económico y modelo económico. Es una tarea que a través de la historia ha sido emprendida de forma conceptual desde Platón a Marx, hasta nuestros días con figuras como Rawls, Nozick, Habermas y Amartya Sen, entre otros pensadores. Dentro de estos últimos, la figura del filósofo y economista bengalí, Premio Nobel de Economía en 1998, Amartya Sen, cobra importancia en la medida que éste ha venido asesorando a gobiernos para que el ideal de justicia que defiende unos determinados bienes como indispensables para sustanciar el marco de las libertades individuales sea posible. Amartya Sen sostiene: las bajas rentas pueden reducir las libertades, pero inversamente, una mejora en las libertades puede contribuir a obtener una renta más alta. Recordemos el ejemplo que poníamos en un inicio, de quien no puede acceder a una buena educación, le será mucho más difícil concretar las libertades individuales, pero quien puede hacerlo, en palabras de Amartya, podrá aspirar a una renta más alta. Recordemos, hay una diapositiva que sale en las redes sociales que es muy ilustrativa al respecto. Muestran 3 personas que están tratando de ver un partido de fútbol. Estas 3 personas tienen diferente estatura. Uno tiene 2 metros, otro tiene 1,65 y el otro es un pequeño. Al de 2 metros no le significa ningún problema ver el partido, dado que hay una barrera. Para él no es ningún problema ver el partido porque él tiene muy buena estatura y puede ver el partido. La persona que tiene 1,65 requiere de un pequeño cajón para poderse subir y poder ver el partido con tranquilidad. El pequeñito, obviamente el niño, que es mucho más pequeño que los otros, necesita un cajón mucho más alto que cualquiera de los otros dos, porque él también tiene que ver el partido con igual comodidad que los otros dos.
Esta figura es absolutamente representativa de lo que ahora es el concepto de igualdad y de equidad. No es darles a todos la misma porción, no, porque no todos necesitarán la misma porción. Habrá quienes necesitan una porción un poco más amplia que otras personas. Esto representa claramente lo que ocurre en nuestras sociedades con la actual repartición de la riqueza. SEM propone el desarrollo como libertad, la capacidad de transformar los recursos económicos creados o la riqueza alcanzada en desarrollo humano. El asunto entonces no es el crecimiento económico en sí mismo, sino el aumento de habilidades en los individuos para que sean capaces de satisfacer sus propias necesidades. Para Amartya, el desarrollo se mide con el aumento de las capacidades de las que cada persona dispondría para poder convertir sus derechos en libertades reales. Este sería entonces el enfoque de desarrollo como libertad propuesto por Amartya. Esta teoría recoge lo ya dicho en un momento por Aristóteles. La riqueza no puede ser un fin en sí misma. Lo importante de la riqueza son las cosas que se pueden hacer con ella. Para Amartya, el individuo no puede ser visto en forma aislada, sino en su contexto. Las necesidades deben ser establecidas conforme a los diferentes juicios y evaluaciones que la sociedad realice sobre lo que es verdaderamente aceptable. En consonancia con lo dicho por Amartya, nuestra Corte Constitucional, como ya lo dijimos, señaló que no solo se trata de exigir que el Estado no interfiera o recorte las libertades personales, los derechos civiles y políticos de los cuales hemos hablado. Se trata igualmente de que éste actúe para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para que ofrezca a todos las oportunidades necesarias para desarrollar las aptitudes y para superar los apremios materiales. Este ideal de justicia solo puede concretarse en la medida en que la noción de desarrollo sea consonante con las aspiraciones expuestas. Muchos, al igual que en las postrimerías del feudalismo y del Estado clerical, consideraban que el ideal propuesto por la Ilustración era mera utopía, considerarán también que las pretensiones actuales lo son. No obstante, los pueblos del siglo XIX nos demostraron que, afortunadamente, las utopías no son meras entelequias, sí se pueden realizar, y ellos son la verdad histórica que nos demuestra que sí se puede. Morigerar entonces las tensiones que surgen entre el ideal de una vida digna y un modelo económico es el verdadero desafío que se nos impone a las nuevas generaciones. ¿Cuáles son entonces esas condiciones que tienen que darse para poder cumplir con el ideal económico, social y cultural para que se concreten no solo los derechos políticos y civiles, sino los derechos humanos en general? Miremos algunos instrumentos, van a ser realmente condensados porque son muchos los instrumentos que garantizan la protección de los derechos civiles y políticos, tanto internacionalmente como en nuestro país, pero miremos a grosso modo solo unos cuantos de ellos. Tendríamos entonces la adopción y proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. En este entonces se incluyen la mayoría de los derechos civiles y políticos que hemos enunciado. Hoy estos derechos civiles y políticos están desarrollados en otros muchos instrumentos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
el cual es promulgado el 16 de diciembre de 1966 y entra en vigor el 23 de marzo de 1976. El pacto ha sido complementado por 3 protocolos facultativos. El primero entra en vigencia el 23 de marzo de 1976. Este permite considerar las comunicaciones de individuos que alegan ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto ante el Comité de Derechos Humanos, quien deberá recibirlas y considerar estas solicitudes. El segundo protocolo fue aprobado el 15 de diciembre de 1989 y este abolió la pena de muerte entre los estados parte. El tercero, aprobado el 18 de diciembre del 2002, previene la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El pacto y sus protocolos son instrumentos internacionales que provienen de Naciones Unidas como garante de la paz, de la seguridad internacional y del desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Además, dentro de estos instrumentos adoptados por los sistemas regionales de derechos humanos, en el continente americano, el sistema interamericano cuenta con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de los Derechos Humanos, quien a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos brinda medios idóneos para la protección de los derechos civiles y políticos. Otros instrumentos han desarrollado temas específicos como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita en 1985, el protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, aprobado en 1990, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, adoptada en 1994, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptada en 1994. En el ordenamiento jurídico interno colombiano, la Constitución política trae mecanismos y acciones de defensa de estos derechos, tales como la acción de tutela, consagrada en el artículo 86, mediante la cual toda persona tendrá acción para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. La acción de cumplimiento, consagrada en el artículo 87, mediante la cual toda persona podrá acudir ante autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley u acto administrativo. El derecho de petición, consagrado en el artículo 23, conforme al cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. El habeas corpus, consagrado en el artículo 30, y nos dice que quien estuviere privado de su libertad o creyere estarlo ilegalmente, tendrá derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo o por sí o interpuesta persona el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Estas son pues algunas de las reflexiones que podemos hacer en torno a los derechos civiles y políticos, pero yo creo que lo más importante es que de estas conferencias y de estos diplomados, lo que debe entonces surgir es la necesidad que cada uno de nosotros acoja como propia de implementar en nuestro entorno la forma de entender estos derechos,
la forma de ponerlos en práctica y de llevarlos como una manera de vivir, no simple y llanamente teniéndolos como concepciones teóricas o nominativas, sino como reglas básicas que pueden llevarse a la realidad y concretarse en la medida que todos nos propongamos hacerlo. Muchísimas gracias.